Hola chicos y chicas, hoy les traigo el capítulo 5 High School de XD. La revolución del inframundo, la reunión de las tres facciones y el ataque de los magos. Recuerden que este fanfic no es mío, solo tengo el permiso del creador para subir esta historia a mi canal, el link del Wattpad estará abajo en la descripción. Ahora, los saludos de hoy son para Kiroven, Diego Suniwatani, Husnaserik Oscar Vergas, Krasi Tildon. Recuerden que si quiere un saludo, solo tienen que dejar un comentario. Ahora, no se preocupen, dentro de un rato, se subirán los demás capítulos de los otros fanfics. Ahora, sin nada más que decir, los dejo con el capítulo de hoy. La reunión de las tres facciones en la Academia Quo fue un evento que nadie esperaba. Después de los sucesos con Cocabiel, los líderes de los demonios, ángeles y ángeles caídos decidieron reunirse para discutir el futuro de la tregua y cómo manejar las amenazas que seguían apareciendo. Rías fue quien me entregó la invitación personalmente. Giancarlo, tu participación en la derrota de Cocabiel llamó la atención de los líderes de todas las facciones, me dijo, con un tono más respetuoso de lo habitual. Quieren que asistas a la reunión. Acepté, no porque estuviera interesado en sus juegos políticos, sino porque quería entender mejor el panorama y asegurarme de que nadie más estuviera planeando algo que pusiera en peligro a los inocentes. La reunión comenzó en un ambiente tenso pero controlado. Los líderes, Circe Lucifer, Serafal Leviatán, Michael y Azazel, discutían los próximos pasos mientras yo observaba desde un lado, junto a los ángeles caídos. Aunque no dije mucho, mi presencia era notoria, y más de uno me miraba con curiosidad. Cuando todos ya votaron por la paz, el líder de los ángeles caídos, Azazel dice: ¿Y ustedes, votan por la paz? Preguntó Azazel dirigiéndose a mí. Quiero la paz, todos la queremos. Pero para asegurar una verdadera paz, debemos entender las razones detrás de nuestras acciones y encontrar un terreno común. Sin embargo, necesitamos comprender la naturaleza de la vida y cómo el sufrimiento y la paz están interconectados. No basta con una simple pacto o firma, dije seriamente. ¿Qué saben usted sobre la verdadera paz? Preguntó Sirches con escepticismo. En eso doy una respiración profunda y respondo. La paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la aceptación y comprensión mutua. Es reconocer que todos enfrentamos desafíos, sufrimos y buscamos la felicidad de alguna manera. ¿Y cómo proponen que logremos esta comprensión mutua? Dijo Michael con duda, a través del aprendizaje y el crecimiento personal. Necesitamos superar nuestras diferencias, entender las perspectivas de los demás y aprender de nuestras experiencias, incluso las dolorosas. Dije yo con confianza. ¿Cómo podemos confiar en que esto funcionará? Pregunta Azazel con duda. La confianza se construye con el tiempo. Proponemos crear un espacio para el diálogo abierto, donde podamos compartir nuestras historias, aprender unos de otros y, más importante aún, practicar la empatía. Además, la verdadera paz proviene de la aceptación y la adaptación. No siempre podemos cambiar las circunstancias, pero podemos cambiar cómo las enfrentamos y cómo nos relacionamos entre nosotros. Entiendo, pero, ¿cómo podemos estar seguros de que todos seguirán este camino? Preguntó Michael con interés. La responsabilidad recae en cada uno de nosotros. Podemos establecer un pacto, no solo de no agresión, sino de apoyo mutuo. Si uno sufre, todos sufrimos. Si uno prospera, todos prosperamos. Solo así lograremos una paz verdadera y duradera. En otras palabras, para desarrollar la paz, debemos recolectar argumentos sobre la violencia de nuestra historia en el pasado para que con la ayuda de la antropología, convertimos los conflictos en oportunidades para cambiar nuestra vida cotidiana, teniendo buenos diálogos en nuestra comunicación. La paz solo puede existir si todos tienen la gratitud, pero esto incluye nuestros valores y tener el coraje de asumirlo, porque cuando las personas sufren por algo quieren evadir el dolor, los que no contemplan el dolor ni lo aceptan, no podrán entender la paz verdadera, porque siempre dejará una semilla de aprendizaje que nos ayudará a evolucionar como persona, ya que el dolor, ese malestar que sentimos, es la señal de que algo debe cambiar y que no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. La sala de reuniones cae en un breve silencio antes de que los líderes de las facciones comienzan a considerar mis palabras.
La idea de una paz basada en la comprensión y el apoyo mutuo comienza a tomar forma, y la posibilidad de un tratado se vislumbra en el horizonte. Fue entonces cuando sucedió. El tiempo se congeló abruptamente. La única señal de movimiento era el leve temblor en el aire, y los únicos que permanecieron conscientes fueron los más fuertes o aquellos con Sacred Gears poderosos. ¿Qué está pasando?, preguntó Rías, alarmada. Antes de que alguien pudiera responder, Valí Lucifer, con su usual actitud despreocupada, salió de la sala para enfrentar a los magos que estaban atacando desde afuera. Issei y Rías, al darse cuenta de que Koneko y Gasper estaban en peligro, decidieron ir a buscarlos, dejando a los demás en la sala. Justo cuando pensaba que el tiempo congelado era el único problema, apareció Cateria Leviathan, una figura traicionera que buscaba destruir todo lo que representaban las tres facciones. Con un gesto rápido, preparó una explosión mágica hacia el grupo que aún estaba en la sala. Sin dudarlo, usé la habilidad de Bloodbinding para detenerla. Extendí mi mano, y la sangre en su cuerpo respondió a mi voluntad, inmovilizándola completamente. Tu arrogancia te ha cegado, dije con frialdad mientras cortaba momentáneamente el flujo de sangre a su cerebro, dejándola inconsciente antes de que pudiera atacar de nuevo. Michael me miró con una mezcla de asombro y preocupación. Tu habilidad es inquietante, pero efectiva. Hago lo necesario para proteger a los demás, respondí, manteniendo la calma mientras bajaba mi brazo. Sir Sech asintió, impresionado. Tu intervención nos ahorró muchas complicaciones. Con Issei y Rías logrando salvar a Gasper y Koneko, el tiempo volvió a la normalidad, y la batalla contra los magos se desató completamente. Coordiné mis ataques con los demás, usando mi control del agua y la sangre para neutralizar a varios enemigos, protegiendo a los más vulnerables. Fue entonces cuando ocurrió la traición de Valí. Atacó a Azazel por sorpresa, revelando su verdadera identidad como Valí Lucifer, el nieto del Lucifer original y que formaba parte de la Brigada del Caos a mando de Opis Valí. Con su arrogancia habitual, provocó a Issei, incluso amenazando con matar a sus padres. La rabia de Issei lo llevó a enfrentarse a Valí en una batalla intensa. Observé desde la distancia, analizando cada movimiento. Aunque Valí era claramente superior en términos de experiencia y poder, Issei mostró una determinación y creatividad que lo hicieron resistir contra el dragón blanco. Aunque sabía que podría intervenir y enfrentar a Valí, decidí mantenerme al margen. Esta era la lucha de Issei, no solo contra Valí, sino contra sus propias inseguridades y miedos. Si lo ayudaba, le negaría la oportunidad de crecer. Sin embargo, me aseguré de estar listo para actuar en caso de que la pelea se saliera de control. Michael, que estaba a mi lado, notó mi postura. ¿Por qué no ayudas? Podrías acabar con esto rápidamente. Porque no siempre se trata de ganar, respondí con calma. A veces, las personas necesitan luchar sus propias batallas para encontrar su verdadera fuerza. Issei logró derrotar a Valí, utilizando su ingenio y la ayuda de Drake junto con la motivación por los pechos de las chicas. Aunque la pelea dejó a ambos exhaustos, el triunfo de Issei fue una victoria emocional y estratégica para el grupo. Cuando Valí fue llevado por su aliado, me acerqué a Issei, quien estaba visiblemente cansado pero orgulloso de su logro. Buen trabajo, Issei, dije, colocando una mano en su hombro. Hoy demostraste que no se necesita ser el más fuerte para ganar, solo el más determinado. Issei sonrió débilmente, claramente agradecido por mi reconocimiento. Después de la batalla, los líderes decidieron reforzar la tregua, reconociendo que la verdadera amenaza eran los traidores dentro de sus propias filas. Michael, Sir Sech, Serafal y Azazel me agradecieron personalmente por mi intervención, especialmente por haber detenido a Cateria antes de que pudiera causar más daño. Mientras me retiraba, Ria se acercó a mí. Gracias, Giancarlo. Por todo. La miré, con neutralidad. Esto no ha terminado, Rías. Aún queda mucho por hacer. Aunque el camino seguía siendo incierto, sabía que cada batalla, cada intervención, era un paso hacia un cambio mayor, uno que podría redefinir el equilibrio entre las facciones y el capítulo 22. La prueba del dragón. La invitación de Rías para viajar al inframundo llegó en un momento de relativa calma.
Aunque sabía que este viaje tenía un propósito más allá del simple turismo, acepté la propuesta, viendo esto como una oportunidad para observar de cerca el funcionamiento del mundo demoníaco. El grupo, compuesto por Rías, Issei, Akeno, Asia, Kiba, Koneko, Gasper, Zenobia, y las tres ángeles caídas, abordó un tren especial que atravesaba los territorios demoníacos. El viaje comenzó tranquilo, con conversaciones dispersas entre los miembros del grupo. Mientras el tren avanzaba, se detuvo brevemente en el territorio Citri. Fue entonces cuando las puertas se abrieron y entraron Sona, Tsubaki y Sagi, quienes se unieron al grupo por un breve tramo del trayecto. Sona, siempre observadora, fue la primera en hablar. Giancarlo, me sorprende verte aquí. Pensé que preferías mantenerte al margen de los asuntos demoníacos. Me crucé de brazos, devolviéndole una mirada calmada. Estar al margen no significa que no observe lo que sucede. Este viaje es una oportunidad para entender mejor las dinámicas del inframundo. Tsubaki, como siempre reservada, asintió ligeramente. Tu perspectiva externa puede ser valiosa, especialmente considerando los desafíos recientes. Sagi, por otro lado, intentó mantener una actitud despreocupada pero curiosa. ¿Y qué piensas del inframundo hasta ahora? ¿Demasiado extravagante para tu gusto? Sonreí levemente. Es diferente a lo que esperaba, pero no estoy aquí para juzgarlo, sino para aprender. La conversación continuó de manera cordial, pero Sona parecía especialmente interesada en mi opinión sobre liderazgo y cómo había manejado las situaciones pasadas. Antes de que se despidieran para ir a otro vagón, Sona me miró directamente. Espero que tengas una opinión sobre el inframundo cuando termine este viaje. Quizás podamos discutirlo más adelante. Asentí, eso dependerá de lo que encuentre aquí. Después de la breve interacción con Sona y su gremio, el grupo se dispersó dentro del vagón para relajarse. Durante este tiempo, me encontré interactuando más con Reinare y Kalawarner, quienes, aunque aún se mantenían cautelosas, comenzaban a abrirse un poco más. Reinare, sentada a mi lado, habló con un tono serio. Este lugar, es extraño. No esperaba que el inframundo fuera tan organizado. Incluso los sistemas más caóticos tienen algún tipo de orden, respondí, observando el paisaje pasar por la ventana. Kalawarner, que estaba cerca, comentó con una leve sonrisa. Supongo que es un cambio interesante comparado con nuestra vida anterior. A pesar de la relajación, siempre mantuve la guardia alta. Algo en el ambiente me decía que este viaje no sería tan simple como parecía. Cuando el tren se detuvo abruptamente, Azazel apareció con su típica actitud despreocupada. Tuvimos un problema técnico. Nada de qué preocuparse. Sin embargo, noté algo en su tono que no encajaba. Sus palabras eran una excusa, y no me tomó mucho tiempo darme cuenta de que esto era parte de algún tipo de prueba. Antes de que pudiera decir algo, yo y los demás fuimos teletransportados a un lugar desconocido. Allí, un gigantesco dragón apareció de la nada, rugiendo con una fuerza que sacudió el suelo. Era Tanin, el dragón del meteoro resplandor. El grupo liderado por Akeno atacó primero. Ella organizó a los miembros del gremio para luchar. A pesar de sus esfuerzos combinados, el dragón demostró ser demasiado fuerte, resistiendo los ataques mágicos y físicos con facilidad. Cuando el grupo agotó sus recursos, dio un paso adelante, acompañado por Reinare, Kalawarner y Mitelt. Es nuestra oportunidad, dije, con una mirada seria. Reinare asintió, lista para atacar. ¿Qué hacemos? Apunten a los ojos o la cara. Necesitamos distraerlo lo suficiente para que yo pueda atacar directamente. Usé mi Bloodbinding para inmovilizar parcialmente al dragón, ralentizando sus movimientos mientras las tres ángeles caídas lanzaban lanzas de luz hacia su rostro. Tanin rugió de dolor y frustración, dándome la oportunidad que necesitaba. Con una velocidad increíble, me acerqué al dragón y ejecuté la técnica de Garou. Puño rugiente ki del cielo, unos golpes devastadores que lo dejaron fuera de combate, aunque bajé la intensidad para asegurarme de no matarlo. El dragón cayó al suelo, inconsciente, mientras el grupo observaba con asombro. Poco después, Azazel y Rías aparecieron, habiendo estado observando desde una distancia prudente. Bien hecho, dijo Azazel con una sonrisa despreocupada. Esto fue una prueba.
Quería ver cómo se enfrentaban a lo desconocido. Rías, con una expresión de preocupación, se acercó al grupo. Chicos, ¿están heridos? En serio, perdónenme por engañarlos de esta manera. Yo estaba en contra de esto, pero mi hermano insistió demasiado. Antes de que pudiera responder, Azazel intervino. Tu consentir y tus dudas son demasiado, Rías. Es por eso que no se hacen más fuertes. Rías, molesta, respondió con fuerza. Eso es una mentira. Me acerqué a Rías con calma, pero con una mirada seria que hizo que todos los presentes se quedaran en silencio. Mi voz, aunque firme, no mostraba enojo, sino una mezcla de autoridad y genuino interés por hacerle entender el peso de sus acciones. Rías, lo primero que debes comprender es que esta situación no es un simple error de juicio. Es una demostración de lo que pasa cuando tus dudas y tu indecisión interfieren en tu liderazgo. ¿Querías protegernos al oponerte a esta prueba? Eso es admirable, pero lo único que lograste fue exponer una debilidad que no puedes permitirte como líder. Rías abrió la boca para responder, pero levanté una mano para interrumpirla antes de que pudiera hablar. Déjame terminar. Si quieres liderar un gremio, si quieres proteger a los que están bajo tu mando, necesitas entender algo fundamental. No siempre podrás salvarlos de lo desconocido. El campo de batalla no te da segundas oportunidades. Mis palabras parecían resonar no solo en Rías, sino en todo el grupo. Reinaré, Kalawarner y Mitel me observaban con atención, mientras Azazel sonreía ligeramente desde la distancia. Cuando participas en una pelea, siempre hay dos posibilidades. Sobrevives o mueres. Pero esas opciones también se aplican a los demás. Puedes luchar con todas tus fuerzas, pero si quienes te siguen no están preparados para enfrentarse a lo impredecible, sufrirás pérdidas. Y no estoy hablando solo de pérdidas físicas, sino emocionales, algo que puede destruir un equipo desde dentro. Rías frunció el ceño, pero esta vez no intentó defenderse. Estaba escuchando, quizás por primera vez desde que comenzó la conversación. ¿Sabes por qué esta prueba fue necesaria? Pregunté, mirando a los demás mientras hablaba. Porque enfrentar lo desconocido sin preparación revela quiénes somos realmente. Si tú, como líder, permites que tus emociones nublen tu juicio, no solo te debilitas a ti misma, sino también a quienes confían en ti. En combate, no importa cuánto te importe alguien. Lo que importa es si puedes tomar decisiones claras, incluso cuando el precio sea alto. Hice una pausa, permitiendo que mis palabras calaran hondo antes de continuar. Ser un guerrero es un sacrificio, Rías. Es duro, es cruel, y no tiene lugar para dudas o excusas. Si empiezas a justificar cada error con emociones o sentimientos personales, nunca crecerás. Y si tú no creces, tu gremio tampoco lo hará. Me acerqué un paso más, mi mirada penetrante conectando directamente con la suya. Este es el trabajo que elegiste. Nadie te obligó a ello. Pero si no estás dispuesta a aceptar el peso de tus responsabilidades y a enfrentar tus propias debilidades, entonces estás fallando a quienes dicen seguirte. Mis palabras parecían congelar el ambiente. Los miembros del gremio Gremori y las ángeles caídas me observaban con asombro, mientras Rías bajaba la mirada, luchando por procesar lo que había dicho. Azazel rompió el silencio con su típica actitud despreocupada, pero su tono estaba cargado de aprobación. ¿Ves, Rías? Hasta él entiende lo que significa liderar. Este tipo de lecciones son necesarias, no solo para ti, sino para todos los que quieren sobrevivir en este mundo. Incluso Reinaré, Kalawarner y Mitelt parecían sorprendidas cuando Azazel añadió. Y no solo hablo de los Gremori. Ustedes tres también tendrán que aprender. Este tipo de prueba no es solo para ellos. También es para ustedes. Las ángeles caídas intercambiaron miradas nerviosas, pero no dijeron nada, sabiendo que mis palabras y las de Azazel tenían un peso innegable. Mientras el grupo regresaba al tren, la atmósfera era diferente. Las palabras intercambiadas durante la prueba habían dejado una marca en todos, especialmente en Rías y su gremio. Reinaré, caminando a mi lado, comentó en voz baja. A veces me pregunto cómo es que siempre tienes algo que decir que golpea tan fuerte. La miré con una ligera sonrisa.
Porque la verdad siempre golpea más fuerte que cualquier técnica, ya que es un indicador que hay algo que se debe cambiar cuando está mal. Aunque aún quedan desafíos por delante, esta prueba fue un recordatorio de que el verdadero crecimiento no viene de la comodidad, sino de enfrentar lo desconocido con fuerza y determinación. Después de la batalla con Tanin, Rías sugirió que el grupo se relajara en unas aguas termales cercanas. Para muchos era una oportunidad de descansar después del intenso enfrentamiento, pero para otros fue un momento inesperado de descubrimientos. Cuando me quité la camisa para entrar al agua, las reacciones no se hicieron esperar. Issei y Kiba, quienes también estaban presentes, no pudieron ocultar su sorpresa al ver mi cuerpo definido por mi entrenamiento intenso. ¿Cómo es posible que estés así?, preguntó Issei, incrédulo. Parece que vives en el gimnasio. Kiba, con una mezcla de diversión y respeto pero sereno, comentó. Ahora entiendo por qué las chicas siempre te miran con respeto, y quizás algo más. Sonreí levemente, entrando al agua sin responder. Mientras los demás continuaban conversando, Reinare y Kala-Warner, aunque intentaron disimular, también lanzaron miradas curiosas desde el lado opuesto de la piscina. Incluso Akeno, con su habitual sonrisa coqueta, dejó escapar un pequeño comentario. Giancarlo, parece que tienes más secretos de los que dejas ver. Me limité a disfrutar del momento, sabiendo que esta breve paz no duraría mucho. Al día siguiente, el grupo llegó a la imponente mansión de los Gremory, donde Greyfia los recibió con su usual profesionalismo. El recorrido por la casa fue impresionante, con filas de sirvientes y mayordomos perfectamente alineados para darnos la bienvenida. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la llegada de Milikas Gremory, el sobrino de Rías, quien rápidamente corrió hacia su madre, Venelana. Venelana, una figura elegante y majestuosa, estaba en la habitación, abrazando a Milikas cuando el grupo entró. Todos los miembros del gremio Gremory se inclinaron ante ella como muestra de respeto, excepto yo. Permanecí de pie, observándola con calma. Venelana notó mi actitud y sonrió ligeramente antes de hablar. Así que tú eres Giancarlo. He oído hablar mucho de ti. Gracias por liberar a mi hija de ese compromiso forzado con Raizer. Sus palabras parecían sinceras, pero yo, sin perder mi compostura, le respondí con calma pero con un tono firme. Señora Gremory, agradezco sus palabras, pero tengo una pregunta para usted. ¿Qué hizo usted al respecto mientras su hija era tratada como un simple objeto político? La habitación cayó en un silencio incómodo. Venelana, aunque sorprendida por mi franqueza, mantuvo su elegancia. Tras un breve momento de reflexión, se limitó a sonreír con un aire más reservado. Es un cuestionamiento válido, Giancarlo. Tal vez tengamos esta conversación en otro momento. Con eso, indicó que todos se dirigieron al comedor para cenar. La cena comenzó de manera tranquila, con conversaciones casuales entre los miembros del gremio y los anfitriones. Sin embargo, todo cambió cuando Seopticus, el padre de Rías, me dirigió la palabra directamente. Joven Giancarlo, he estado escuchando mucho sobre ti. Tus acciones y tu carácter son impresionantes. Dime, ¿de dónde viene tu fuerza? Respondía con sencillez. De la experiencia, el entrenamiento y una firme creencia en proteger a quienes no pueden defenderse. Seopticus asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta, antes de agregar con una sonrisa que ocultaba algo más. A partir de ahora, tienes mi permiso para referirte a mí como padre. Aunque sus palabras parecían cordiales, entendí de inmediato lo que realmente significaban. El ambiente en la sala se tensó cuando me incliné ligeramente hacia adelante, con los ojos fijos en los de él. Así que me das tu bendición tan rápido, dije con un tono que mezclaba calma y dureza. Y todo porque derroté a Raizer. Espero que no sea solo para que me case con tu hija y continúe el linaje de los Gremory. Eso sería terriblemente conveniente, ¿no cree? La sorpresa en los rostros de los presentes era evidente. Seopticus, sin embargo, mantuvo su compostura y respondió con un tono más serio. Tus observaciones son agudas, Giancarlo, pero no puedes negar que las circunstancias han cambiado. Has demostrado ser digno, y en tiempos difíciles, debemos tomar decisiones rápidas. Me recoge ligeramente en mi silla, dejando escapar un suspiro antes de responder con seriedad.
Aprecio la oferta, Seoticus, y estoy agradecido por su confianza. Pero debo rechazarla. Si algo he aprendido, es que el amor no es algo que pueda forzarse o pronosticarse. ¿Se han detenido a pensar en cómo se sentía su hija al ser tratada como un simple objeto político? ¿Como una herramienta para mantener la pureza de la sangre demoníaca? Mi mirada penetrante recorrió a ambos padres de Rías mientras continuaba. No cometan el mismo error dos veces. Las relaciones que nacen de razones equivocadas están destinadas al fracaso. Si realmente quieren lo mejor para Rías, deben dejar que ella tome sus propias decisiones y orientarla. Me levantaste de la silla, haciendo una pequeña reverencia antes de retirarme. Con su permiso, me retiro. El silencio en la sala era casi palpable mientras salía. Los demás miembros del gremio de Rías estaban atónitos, mientras que los padres de Rías se miraron entre sí, claramente pensativos. En mi habitación, reflexioné sobre lo sucedido. Sabía que mis palabras habían sido duras, pero necesarias. Si había algo que este mundo necesitaba, era un cambio en las formas arcaicas de pensar. Mientras observaba la luna desde la ventana, escuché un leve golpe en la puerta. ¿Puedo pasar? Era Rías. Asentí, permitiéndole entrar. Ella parecía conflictuada, pero también agradecida. Gracias por lo que dijiste en la cena. No muchos se atreven a hablarle a mis padres de esa manera. No lo hice por ti, respondí con calma. Lo hice porque nadie merece ser tratado como un objeto, especialmente cuando se supone que son parte de una familia. Ella asintió, mostrando una leve sonrisa. Aún así, lo aprecio. Con eso, Rías se retiró, dejándome en paz. Sabía que este era solo el comienzo de un cambio más grande, pero es capítulo 23. La gala y el encuentro con Kuroka. Después de los días intensos de entrenamiento, la gala organizada en el inframundo era una oportunidad para que los gremios demoníacos de clase alta mostraran su fuerza, influencia y alianzas. Me encontré en un entorno opulento, rodeado de nobles demonios que conversaban con elegancia y orgullo. Entre las conversaciones y saludos formales, volví a encontrarme con Sona, Tsubaki y Saji. Sona, impecable en su porte habitual, se acercó con una leve sonrisa. Giancarlo, me alegra verte aquí. Supongo que has estado ocupado con el entrenamiento. Así es, respondí con calma, asintiendo hacia Tsubaki y Saji. ¿Y ustedes? ¿Preparándose para algo importante? Siempre estamos preparándonos, intervino Tsubaki, con su típica reserva pero con una mirada que mostraba respeto hacia ti. Saji, tratando de parecer relajado, añadió. Es bueno verte aquí, aunque este lugar parece más un campo de batalla político que una celebración. Antes de que la conversación continuara, una presencia energética y deslumbrante apareció. Serafal Leviatán, la hermana mayor de Sona y una de las 4 Mao. Vestida con un traje llamativo que mezclaba formalidad y extravagancia, su entrada no pasó desapercibida. Sotan. Exclamó, corriendo hacia Sona con los brazos abiertos, ignorando por completo el protocolo. Sona estensó por el repentino aparición. Ah. Es mi hermana. Serafal dirigió su atención hacia mí, inclinando la cabeza ligeramente mientras me evaluaba. Así que tú eres el famoso Giancarlo. He oído mucho sobre ti. Espero que sean cosas buenas, respondí con calma, devolviéndole la mirada. Serafal, con una sonrisa juguetona, añadió. Cosas interesantes, sin duda. Espero que podamos hablar más tarde. En eso Sona ajustaría sus lentes, con una mirada analítica y admirativa hacia mí. Por cierto, he escuchado que derrotaste a un dragón con una planificación precisa y un dominio impecable de tus habilidades. No solo eso, sino que también tienes la claridad para señalar los errores de un líder sin dejarte llevar por emociones innecesarias. Realmente, eres alguien fascinante, Giancarlo. Después de que Sona me dijera que soy fascinante por mi estrategia y liderazgo, sonreí levemente, ya que sabía que Sona, siendo alguien que valora la estrategia, la inteligencia y el liderazgo, quedaría impresionada por cómo derroté a Tanin con una combinación de táctica, control de batalla y trabajo en equipo. En eso respondí con una mezcla de humildad y reflexión. No es solo estrategia, Sona. Es entender a las personas y saber qué necesitan en el momento adecuado.
A veces, un líder no tiene que ser el más fuerte, sino el que sabe cuándo dar el golpe final o cuándo dejar que otros brillen. En este caso, sabía que mis aliadas podían distraer a Tani lo suficiente. No es magia, es conocer a tu equipo. En eso la miré directamente a los ojos con una leve sonrisa y un tono curioso, aunque tengo la corazonada de que tú ya entiendes eso mejor que nadie, ¿verdad? En eso Sona sintió que yo valoraba su inteligencia y liderazgo, manteniendo la tensión sutil entre nosotros mientras ella solo asentía con la cabeza. En eso Tsubaki habló con una actitud reservada y respetuosa por mis habilidades en combate y mi capacidad de liderazgo. Eres directo y sabes lo que dices. Pocos tienen la capacidad de desafiar a alguien como Rías y hacer que escuche. Sin duda, eres diferente a los demás. Podía sentir que ella me miraba con cierto interés, preguntándose qué más era capaz de hacer. No se trata de desafiar por desafiar. Rías necesitaba escuchar esas palabras, aunque fueran incómodas. El liderazgo no es solo dar órdenes, es asumir el peso de cada decisión y entender que, a veces, no puedes proteger a todos. Luego me incliné ligeramente la cabeza, observándola con interés. Tú lo sabes bien, ¿no? Como reina de zona, seguro has tenido que decir cosas que otros no quieren escuchar. Apostaría a que no siempre ha sido fácil. Por un momento Tsubaki pudo sentir que yo valoraba su rol y experiencia sin necesidad de elogios directos. Sagi, quien admira profundamente a Sona y busca mejorar constantemente, sintió una mezcla de asombro y frustración. Escuchar sobre cómo alguien derrota a un dragón y además dar una lección de liderazgo, se sintió pequeño en comparación. ¿Cómo demonios hiciste eso? No solo derrotaste a un dragón, sino que también hablaste como si fueras un líder experimentado. Maldición, necesito entrenar más. Me miró con algo de celos, pero también con respeto, queriendo aprender de mí. Sabía que Sagi seguramente reaccionaría con frustración y deseo de mejorar. En eso solté un leve suspiro y le di una palmada en el hombro con un tono relajado pero serio. Si piensas así, ya estás un paso adelante. La diferencia entre alguien que se queda atrás y alguien que avanza es reconocer sus límites sin dejarse consumir por ellos. Entrenar más está bien, pero entrenar con propósito es mejor. Con un toque de humor atrevido, añadí, aunque si de verdad quieres mejorar, la próxima vez que te enfrentes a un dragón, no le des la oportunidad de verte como un bocadillo. Esto sacó unas leves risas al grupo, y esto también motivaría a Sagi sin hacer que se sintiera menospreciado, sino más bien inspirado a seguir mejorando. Mientras interactuaba con Sona, Tsubaki y Sagi, noté que alguien me observaba desde la distancia. Era una joven de cabello rubio recogido en un elegante peinado, vestida con un traje de gala que irradiaba dignidad. Aunque intentaba disimularlo, era evidente que su mirada estaba fija en mí. Reconocí a Ravel Phoenix, la hermana menor de Raiser, el demonio al que había derrotado para liberar a Rías de su compromiso forzado. Ravel finalmente se acercó, su postura altiva, pero con un brillo de curiosidad en sus ojos. Cuando estuvo frente a mí, hizo una pequeña reverencia, mostrando cortesía. Giancarlo, ¿verdad? Soy Ravel Phoenix. He oído hablar mucho de ti. La formalidad en su voz no ocultaba el trasfondo de emociones que parecía estar procesando. Orgullo familiar, curiosidad y quizás un toque de resentimiento. Ravel Phoenix, respondiste con calma, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. Un gusto conocerte. ¿Hay algo en particular que quisieras decirme? Ella me observó detenidamente, como si estuviera evaluando cada palabra y gesto. Finalmente, habló, manteniendo una expresión neutral. Eres el humano que derrotó a mi hermano Raiser. Eso no es algo que pase todos los días. ¿Qué opinas de él? La pregunta era directa, pero había un aire de desafío en ella. Sabía que Ravel, como miembro de la familia Phoenix, probablemente quería defender el honor de su hermano, aunque también parecía interesada en comprenderme mejor. Raiser es fuerte, pero subestimó a sus oponentes y se dejó llevar por su arrogancia, respondí con franqueza, pero sin desprecio. No lo derroté por despreciar, sino porque sus acciones pusieron en peligro la libertad de alguien más. Ravel pareció meditar mis palabras antes de responder. ¿Así que crees que mi hermano es arrogante?
Creo que tiene el potencial de ser más de lo que es, si aprende a superar su orgullo, dije, manteniendo un tono tranquilo pero firme. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si estuviera analizando cada palabra. Después de un momento, su expresión cambió ligeramente, mostrando algo de respeto. Ravel cruzó los brazos, adoptando una postura más relajada pero aún digna. Eres diferente a lo que esperaba. La mayoría habría usado esta oportunidad para insultar a mi hermano o para presumir su victoria. Pero tú no lo hiciste. ¿Por qué? Porque no necesito demostrar nada a nadie, respondí sin dudar. Mi objetivo no era humillar a tu hermano, sino hacer lo correcto. Si él ve esto como una oportunidad para mejorar, entonces todos ganan. Ravel guardó silencio por un momento antes de asentir ligeramente. Quizás no seas tan malo como pensaba. Había un leve atisbo de respeto en su voz, aunque aún mantenía su actitud reservada. Antes de retirarse, añadió. Espero que, si vuelves a encontrarte con mi hermano, lo consideres de nuevo como alguien digno. Eso dependerá de él, dije con sinceridad. El respeto no se regala, se gana. Ravel sonrió ligeramente, una expresión que parecía rara en ella. Eres interesante, Giancarlo. Quizás volvamos a hablar en otra ocasión. Con eso, se retiró, dejando una impresión de elegancia y determinación. Durante la gala, los demonios de clase alta conversaban sobre política, poder y estrategias para fortalecer sus linajes. En medio de esta atmósfera cargada de ego y orgullo, Sona Citri, con su porte sereno, se puso de pie y presentó una propuesta dirigida al consejo demoníaco. Damas y caballeros, comenzó Sona, ajustándose las gafas, he venido a plantear una idea que creo puede beneficiar a nuestra sociedad. Quiero establecer una escuela dedicada al entrenamiento en Ratingames para demonios de clase baja y sin gremio. Esto les daría la oportunidad de desarrollar sus habilidades y, al mismo tiempo, contribuir al fortalecimiento del inframundo. La sala quedó en silencio por un momento antes de estallar en murmullos y risas burlonas. Uno de los miembros del consejo, un demonio de mediana edad con un aire altanero, habló en un tono desdeñoso. ¿Una escuela para demonios de clase baja? ¡Qué pérdida de tiempo! El sistema actual ya funciona perfectamente. Otro demonio, con una sonrisa arrogante, añadió. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por ellos? Si no son lo suficientemente fuertes, no tienen lugar en nuestro mundo. Las palabras hirientes comenzaron a acumularse, y Sona, aunque intentó mantener la compostura, apretó los puños ligeramente, mostrando su frustración. Antes de que Saji pudiera intervenir impulsivamente para defender a su presidenta, di un paso adelante, interrumpiendo el flujo de las burlas. Eso es suficiente, dije con un tono firme, que hizo que las risas se apagaran de inmediato. Todos los ojos se volvieron hacia mí, algunos sorprendidos de que un humano se atreviera a hablar en un entorno tan exclusivo. Caminé hacia el centro de la sala, posicionándome entre Sona y el consejo. ¿Se burlan de la propuesta de Sona porque creen que el sistema actual es perfecto? Pregunté, mirando directamente a los miembros del consejo. Si ese fuera el caso, ¿por qué hay tantos demonios de clase baja que apenas sobreviven? ¿Por qué los gremios de élite son los únicos que prosperan? Un murmullo incómodo recorrió la sala, pero no les diste tiempo para responder. El sistema que defienden no es fuerte, es frágil. Se basa en la exclusión y en mantener a los menos afortunados en la oscuridad. Lo que Sona propone no solo es justo, sino también necesario. Un sistema que da oportunidades a todos sus integrantes no es una amenaza, es una fortaleza. Los miembros del consejo comenzaron a intercambiar miradas, algunos mostrando incomodidad mientras otros mantenían su arrogancia. El demonio que había hablado primero intentó retomar el control. ¿Y quién eres tú para venir aquí y cuestionarnos? Me giré hacia él con una mirada tranquila pero penetrante. Soy alguien que no teme decir la verdad, aunque a algunos les incomode. Me volví hacia Sona y su gremio, mostrando mi apoyo abiertamente. Sona Citri no solo tiene una idea innovadora, tiene un sueño que puede cambiar la forma en que este mundo opera. Si ustedes, como consejeros, no pueden ver el valor de eso, entonces no son más que guardianes de un sistema obsoleto. La sala quedó en silencio, con los miembros del consejo visiblemente sorprendidos por mis palabras.
Sagi, quien había estado al borde de intervenir, me miró con gratitud y asombro. Sona, aunque acostumbrada a mantener una fachada tranquila, dejó escapar una pequeña sonrisa, mostrando por primera vez lo mucho que mis palabras significaban para ella. Uno de los demonios más jóvenes, que parecía más receptivo, habló finalmente. Tal vez haya algo de verdad en lo que dice. No podemos ignorar la posibilidad de fortalecer nuestro mundo desde sus cimientos. Aunque no todos parecían convencidos, mis palabras habían plantado una semilla de duda en sus mentes. Incluso los más arrogantes sabían que no podían ignorarse después de una declaración tan contundente. Cuando la reunión terminó, Sona se acercó a mí, flanqueada por Tsubaki y Sagi. Su postura era formal, pero había un brillo de gratitud en sus ojos. Giancarlo, gracias por lo que hiciste. No esperaba que defendieras mi propuesta de esa manera. Asentiste ligeramente. No lo hice solo por ti, Sona. Lo hice porque lo que propones tiene sentido. Este mundo necesita un cambio, y alguien tiene que comenzar. Tsubaki, con su característica calma, añadió. Tus palabras sorprendieron a muchos, y creo que lograron más de lo que Sona esperaba. Sagi, por su parte, me miró con admiración. Eres increíble, Giancarlo. Siempre sabes qué decir en el momento justo. Sonreí levemente, mirando a Sona. Tienes un largo camino por delante, pero no estás sola. Si necesitas ayuda, sabes dónde encontrarme. Sona sintió, mostrando una leve sonrisa más genuina esta vez. Lo recordaré. Después de eso, pasa el Rating Lane entre el gremio de Sona y Rías, donde la batalla sería una réplica en el centro comercial, y en donde Rías gana. Luego de eso el ambiente en la gala cambió cuando Issei y Rías notaron que Koneko se alejaba hacia el exterior. Decidí seguirlos, intuyendo que algo importante estaba a punto de suceder. Afuera, bajo la luz de la luna, Koneko se encontró cara a cara con Kuroka, su hermana mayor. La tensión entre las dos hermanas era palpable. Kuroka, con su actitud provocadora, comenzó a burlarse de Koneko, mientras Bikou, su compañero, observaba desde cerca. Las interacciones entre Kuroka, Issei y Rías se desarrollaron como lo había visto en el anime, pero yo permaneciste en silencio, observando cuidadosamente. Cuando Bikou atacó a Tanin, quien había llegado para intervenir, supe que era el momento de actuar. Antes de que Issei, Rías o Koneko pudieran reaccionar, di un paso adelante. Issei, Rías, Koneko, dije con un tono firme, salgan de aquí. Este no es su lugar. Rías frunció el ceño, claramente dudando. ¿Por qué? ¿Qué estás planeando? Solo háganlo. Insististe, mirando directamente a Rías con una intensidad que no dejaba espacio para preguntas. A regañadientes, el grupo se retiró, dejando solo a Kuroka y yo. Kuroka estaba a punto de lanzarse de nuevo cuando levanté una mano, sosteniéndolo con una mirada seria. No vine aquí para pelear contigo, Kuroka. Kuroka me miró con curiosidad, claramente intrigada por mi actitud tranquila. ¿Y tú qué quieres, humano? ¿Vas a sermonearme como todos los demás? Me crucé de brazos, devolviéndole la mirada. No estoy aquí para juzgarte. Sé por qué dejaste a Koneko. No fue porque quisieras, sino porque el sistema demoníaco te dejó sin otra opción. Por un instante, su expresión cambió, mostrando sorpresa antes de volver a su actitud relajada. ¿Y qué si es cierto? Nada de eso cambia lo que soy ahora. Tal vez no, respondí con calma, pero eso no significa que no puedas cambiar las cosas. Kuroka arqueó una ceja. ¿Cambiar las cosas? ¿Qué estás proponiendo? Quiero cambiar este sistema corrupto que trata a los demonios como herramientas y esclavos. Y para hacerlo, necesitaré aliados que estén dispuestos a enfrentarse a ese sistema. Ella rió ligeramente, cruzando los brazos. ¿Y qué te hace pensar que te ayudaré? Porque sé que te importa Koneko, aunque no lo demuestres, dije, con una seriedad que la hizo guardar silencio por un momento. Y porque sabes que este sistema no solo te falló a ti, sino a muchos otros. Me acerqué un poco más, manteniendo la calma. No estoy pidiendo que confíes en mí ahora. Solo quiero una forma de contactarte en el futuro. Cuando llegue el momento, quiero reunirme con tu líder. Kuroka me observó detenidamente, como si estuviera evaluando cada palabra que había dicho.
Finalmente, su expresión se suavizó ligeramente. Eres un tipo interesante, Giancarlo. Muy bien, tendrás lo que pides. Pero espero que no me hagas arrepentirme de esto. Me entregó un pequeño objeto, una especie de amuleto que servía como medio para contactarla. Cuando estés listo, usa esto. Asentí, guardando el amuleto. Gracias, Kuroka. Cuando regresé al grupo, Rías y los demás me esperaban con expresiones de preocupación y curiosidad. ¿Qué pasó allá afuera?, preguntó Issei. Nada que deba preocuparles por ahora, respondí, desviando el tema. Lo importante es que todos estamos bien. Aunque Rías pareció insatisfecha con tu respuesta, decidió no presionarme. Sabía que este encuentro con Kuroka era solo el comienzo de algo más grande, y estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera, incluso si significaba. Capítulo 24. La batalla contra Loki y sus bestias. Tras los intensos debates en la sala de gala, se decidió que el grupo formado por los gremios Gremory y Citri, junto con las Ángeles Caídas, Rosuaise, Irina y yo, serían enviados a enfrentar a Loki y sus bestias. Greyfia les entregó 3 lágrimas de Fénix antes de partir, explicando su importancia en caso de emergencia. Tras la decisión de enfrentarse a Loki y sus bestias, el grupo se reunió en la sala principal. Greyfia se acercó con 3 lágrimas de Fénix, entregándolas a Rías, Sona y a mí para usarlas en caso de emergencia. Esto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Úsenlas sabiamente, dijo Greyfia, su tono serio, mostrando la gravedad de la situación. El círculo mágico los transportó a un lugar desolado, donde el cielo estaba teñido de un gris oscuro. Frente a ustedes, Loki esperaba con una sonrisa arrogante, rodeado de sus hijos. Una serpiente gigante, que reconociste como Jormungandr, y 3 lobos imponentes, liderados por Fenrir. La presencia de las bestias hacía vibrar el aire con una sensación de peligro palpable. Así que ustedes son los que han venido a detenerme. Qué patético, dijo Loki, alzando un brazo. Con estas criaturas, no tendrán oportunidad de ganar. Rías, con firmeza, tomó la delantera. No permitiremos que destruyas el equilibrio entre las facciones, Loki. Prepárate. Sin esperar más, las criaturas de Loki comenzaron a moverse, rugiendo y atacando sin piedad. El equipo se dividió rápidamente, cada uno tomando posiciones para enfrentar a las bestias. Rías, Sona, Akeno, Tsubaki, Kiba y Zenobia avanzaron hacia Jormungandr, mientras yo, Issei, Koneko, Sagi, Rosuaise y las Ángeles Caídas se dirigieron hacia los lobos, con Fenrir liderando el ataque. La serpiente gigante lanzó un aliento venenoso que cubría el área con una nube tóxica, forzando al equipo a retroceder mientras Sona erigía una barrera de agua para neutralizar el veneno. Manténganse en movimiento, no podemos dejar que nos atrape. Gritó Sona, mientras Rías lanzaba esferas de poder demoníaco hacia la serpiente. Kiba corría por el flanco izquierdo, sus espadas sagradas brillando mientras buscaba un punto débil entre las escamas de la criatura. Zenobia, con Durandal en mano, cargó directamente hacia la serpiente, esquivando por poco uno de sus colmillos y logrando un corte profundo en su cuerpo. Akeno, cúbrenos. Ordenó Rías, mientras Akeno invocaba un rayo que golpeó el cuerpo de Jormungandr, haciéndola rugir de dolor. La serpiente contraatacó, girando su cola con fuerza suficiente para destruir el terreno a su alrededor. Tsubaki, usando su espejo, desvió parte del ataque, mientras Rías y Zenobia aprovecharon la apertura para lanzar un ataque combinado que impactó directamente en la cabeza de la bestia, obligándola a retroceder. Mientras tanto, el caos reinaba en el enfrentamiento contra los lobos. Fenrir, con su velocidad y ferocidad, lideraba el ataque, moviéndose demasiado rápido para que los ataques convencionales lo alcanzaran. Manténganlo ocupado. Grité mientras usaba Bloodbinding para ralentizar momentáneamente a Fenrir, lo que permitió que Sagi envolviera al lobo con sus cadenas de Vritra. Issei, cargando su voz Tedgear, aprovechó el momento para lanzar un ataque directo contra uno de los lobos menores, logrando derribarlo con un impacto explosivo. Koneko, con su fuerza bruta, atrapó a otro lobo en un intercambio cuerpo a cuerpo, golpeándolo con suficiente fuerza para enviarlo varios metros hacia atrás. Rosuaise y las Ángeles Caídas brindaban apoyo desde la distancia.
Kara Warner y Mittel lanzaban proyectiles de luz para mantener a los lobos a raya, mientras Rosuai usaba runas mágicas para crear barreras y distracciones. Reina Irina, con una determinación renovada, atacó directamente a Fenrir, forzándolo a esquivar mientras yo coordinaba los movimientos del grupo. Issei, enfócate en el flanco derecho. Koneko, cúbrelo cuando retroceda. Sagi, mantén a Fenrir atrapado tanto como puedas. Dije, moviéndome entre los ataques y utilizando mis habilidades al estilo de Garou para desviar y contrarrestar los golpes de los lobos menores. Fenrir, liberándose de las cadenas de Sagi, lanzó un ataque directo hacia mí. Con un movimiento fluido, esquivé sus mordidas y usé Bloodbinding para manipular momentáneamente sus músculos, forzándolo a girar y exponer su punto débil. Ahora, Issei. Grite. Issei cargó un golpe con su Boosted Gear y lanzó un ataque directo al pecho de Fenrir, haciéndolo retroceder con un rugido de frustración. Con los lobos menores y Jormungandr neutralizados, el grupo se reunió para enfrentarse a Loki. El dios nórdico levantó su ataque mágico, invocando una explosión de energía que los obligó a dispersarse. Rias y Sona lanzaron un ataque combinado de energía demoníaca y magia de agua, mientras Akeno atacaba desde el aire con rayos concentrados. Sin embargo, Loki desvió los ataques con facilidad, contraatacando con hechizos destructivos que destruyeron parte del terreno. Yo y Sagi se movieron hacia los flancos, buscando inmovilizarlo. Usé Bloodbinding para forzar su brazo a girar, interrumpiendo uno de sus hechizos, mientras Sagi utilizaba sus cadenas para sujetar sus piernas. Es ahora o nunca. Grité mientras Loki luchaba por liberarse. Kiba y Xenovia cargaron juntos, con Kiba atacando desde el flanco izquierdo y Xenovia desde el derecho, logrando dañar a Loki. Rias, viendo la apertura, lanzó una explosión masiva de energía demoníaca que impactó directamente en el torso del dios. Loki, debilitado pero no derrotado, intentó lanzar un último hechizo. Antes de que pudiera completar el conjuro, Rosuai usó sus runas mágicas para sellar sus movimientos, permitiendo tiempo que llegara el martillo de Thor. En eso Issei lo agarró y lo golpeó para sellar para siempre. De regreso en el inframundo, el equipo se reunió para evaluar la batalla. Aunque hubo heridas y agotamiento, la victoria había fortalecido los lazos entre todos. Rias y Sona, aún recuperándose, se acercaron a mí. Giancarlo, tu coordinación y habilidades marcaron la diferencia. Gracias por ayudarnos a mantener todo bajo control, dijo Rias, mientras Sona sentía en silencio, mostrando su aprobación. Issei, a pesar de su cansancio, sonrió ampliamente. Eso fue increíble, Giancarlo. Sin ti, no lo habríamos logrado. Sabía que esta era solo una batalla en un conflicto mucho mayor, pero cada victoria acercaba al grupo a un futuro más fuerte y unido. El camino aún era largo, pero ahora no estaba solo. Capítulo 25. Las chispas de los celos. Mi influencia dentro del grupo comenzaba a notarse no solo por mis habilidades y liderazgo, sino también por la forma en que las chicas empezaban a verme. La relación que tenía con varias de ellas era diferente y única, lo que inevitablemente comenzó a generar tensiones entre quienes habían desarrollado sentimientos hacia mí. El detonante ocurrió durante una tarde tranquila, mientras el grupo disfrutaba de un descanso en la mansión Gremory. Estaba entrenando con Xenovia en el patio, ayudándola a refinar su estilo de combate. Sus movimientos eran fuertes pero algo descuidados, y yo, con paciencia, corregía cada uno de sus errores. Xenovia, concentra más tu peso en el pie trasero antes de lanzar el golpe, dije mientras tomaba su brazo para ajustar su postura. Entendido, Giancarlo. Eres muy detallista, respondió ella, mirándome con una expresión que mezclaba respeto y algo más profundo. Sin darme cuenta, el momento se prolongó más de lo necesario. Mi cercanía y atención hacia Xenovia no pasaron desapercibidas para las demás. Desde una ventana, Sona observaba en silencio, ajustándose las gafas mientras una leve sombra de molestia cruzaba su rostro. Akeno, sentada en un sofá cercano, sonreía con su típico aire juguetón, pero sus ojos mostraban algo diferente. Incluso Tsubaki, aunque normalmente tranquila, parecía distraída, como si algo le incomodara. Cuando terminó la sesión de entrenamiento, Xenovia se quedó un momento más conmigo.
Gracias por tu ayuda, Giancarlo. Contigo, siento que realmente puedo mejorar. Asentí, con mi habitual tono calmado. Es un placer ayudarte, Zenobia. Tienes mucho potencial, pero necesitas disciplina. Zenobia sonrió, pero antes de que pudiera decir algo más, Akeno apareció detrás de mí, con una sonrisa enigmática. Ara. Parece que alguien está monopolizando tu atención, Giancarlo. ¿Es que acaso los demás no merecemos algo de tu tiempo? Zenobia frunció el ceño, pero no respondió. Yo, por mi parte, me giré hacia Akeno, manteniendo mi compostura. Solo estaba ayudándola a mejorar. No hay favoritismos aquí. Akeno se acercó más, cruzando los brazos mientras inclinaba la cabeza ligeramente. Oh, claro. Pero ya sabes, Giancarlo, algunas personas podrían malinterpretar esta atención especial. Zenobia apretó los labios, claramente irritada por el comentario. Akeno, si tienes algo que decir, dilo directamente. No necesito insinuaciones. El aire se volvió tenso, y decidí intervenir antes de que escalara. Suficiente. Esto no es una competencia, y no permitiré que algo tan insignificante afecte el equipo. Akeno, siempre astuta, retrocedió ligeramente, levantando las manos. Como digas, Giancarlo. Pero, asegúrate de repartir tu atención de forma justa. Más tarde después de la conversación, mientras todos estaban en la casa Gremory, Akeno comenzó a buscar maneras de acercarse a mí. Aunque mantenía su actitud usual de calma y encanto, era evidente que estaba más interesada en mí de lo que dejaba entrever. En un momento específico, mientras descansaba en una de las salas del gremio Gremory, Akeno entró con su sonrisa característica. Vestía algo casual pero atractivo, claramente buscando llamar mi atención. Giancarlo, ¿te molesta si me siento aquí? Preguntó, pero antes de que pudiera responder, ya estaba a mi lado, más cerca de lo que esperaba. No es problema, respondí con neutralidad, aunque noté su proximidad. Akeno, en su típico tono juguetón, inclinó ligeramente su cuerpo hacia el mío. Sabes, nunca he conocido a alguien como tú. Tan serio, tan noble, tan difícil de leer y sobre todo guapo y carismático. Es fascinante. Lo ignoré al principio, aunque no podía negar que sus intentos de seducción eran efectivos. Sin embargo, cuando Akeno decidió intensificar las cosas, se lanzó repentinamente sobre mí, empujándome hacia el respaldo del sofá. Sus pechos, que no podía ignorar ni siquiera a alguien con mi disciplina, se presionaron contra mi pecho mientras me sonreía con una mezcla de coquetería y desafío. Dime, Giancarlo, susurró, acercándose peligrosamente a mi rostro, ¿qué tan difícil sería hacer que alguien como tú se sonrojara? A pesar de la situación comprometedora, mantuve la calma, aunque sentía una ligera incomodidad. Akeno esperaba una reacción nerviosa o avergonzada, como la que solía obtener de Issei, pero en mi caso, fue diferente. Levanté una ceja, mirándola directamente a los ojos con una expresión seria. Akeno, esta es tu manera de agradecerme por escucharte. Porque si es así, creo que necesitamos hablar sobre formas más efectivas de expresar gratitud. La respuesta desarmó a Akeno por completo. Aunque esperaba un momento divertido o una reacción tímida, mi compostura la tomó por sorpresa. Sin embargo, en lugar de alejarse, rió suavemente, apoyando su cabeza en mi hombro mientras mantenía su cuerpo contra el mío. Eres increíblemente aburrido cuando se trata de este tipo de cosas, ¿sabes? Dijo, aunque había un atisbo de respeto en su tono. Yo, sin perder la calma, moví ligeramente mi mano para alejarla suavemente de mi pecho. Y tú eres increíblemente persistente, Akeno. Pero no confundas mi paciencia con el interés. Si quieres hablar, podemos hacerlo. Pero si quieres jugar, mejor busca a alguien más. Akeno, lejos de ofenderse, sonrió con más intensidad. Tienes razón, Giancarlo. Hablar contigo es diferente. Pero eso lo hace más interesante. Quizás algún día encuentre una forma de desconcertante. Más tarde, durante la cena, la tensión continuó. Estaba sentado junto a Asia y Tsubaki, quienes se mostraban inusualmente calladas. Sona, por su parte, mantenía una conversación educada pero distante conmigo, como si intentara ocultar su incomodidad. Mientras servía algo de comida para Asia, Sona habló en un tono frío.
Giancarlo, tienes un talento para adaptarte a cualquier situación, pero parece que disfrutas especialmente de entrenar a ciertas personas. La indirecta no pasó desapercibida para nadie. Zenobia, sentada al otro lado de la mesa, levantó la cabeza, claramente molesta. Sona, si tienes algo que decir, hazlo directamente. Akeno, quien disfrutaba del caos, añadió combustible al fuego. Vaya, parece que nuestro querido Giancarlo está siendo muy popular últimamente. ¿Será que debería preocuparme? Asia, aunque tímida, miró a las demás con algo de inquietud. No creo que Giancarlo esté haciendo nada malo, él solo está ayudando a todos. La conversación continuó con pequeños roces entre las chicas, mientras yo intentaba mantener la calma. Finalmente, decidí poner las cosas en claro. Me levanté de la mesa, captando la atención de todos. Escuchen. No estoy aquí para alimentar rivalidades ni para jugar con los sentimientos de nadie. Si he tratado a cada una de ustedes de manera especial, es porque respeto lo que son y lo que representan. Pero no permitiré que los celos destruyan lo que hemos construido juntos. Hice una pausa, mirando a cada una directamente a los ojos. Sona, respeto tu intelecto y tu liderazgo. Tsubaki, admiro tu tranquilidad y disciplina. Akeno, aunque a veces eres demasiado provocativa, sé que hay mucho más detrás de esa sonrisa. Zenobia, tu fuerza y determinación son inspiradoras. Y Asia, tú eres la bondad personificada. El ambiente se suavizó un poco, aunque las emociones seguían latentes. Decidí terminar con un mensaje claro. Si alguna vez sienten que estoy favoreciendo a alguien, díganlo directamente. Pero recuerden, estamos en esto juntos. Las rivalidades no tienen lugar en un equipo que lucha por algo más grande. Aunque la tensión no desapareció por completo, mis palabras ayudaron a aliviar un poco el ambiente. Las chicas comenzaron a reflexionar sobre su comportamiento, y aunque los celos seguían presentes, también entendieron que mi intención nunca fue generar conflictos. Akeno siguió siendo juguetona, pero ahora más cautelosa con sus comentarios. Sona y Tsubaki comenzaron a mostrar más confianza en sus interacciones conmigo, aunque seguían siendo reservadas. Zenobia, por su parte, intentó mantener su profesionalismo, aunque era evidente que su admiración hacia mí seguía creciendo. Asia, aunque menos expresiva, parecía más segura al estar a mi lado. Sabía que esto sería un desafío constante, pero también entendía que las emociones humanas y demoníacas son complejas. Lo importante era mantener el respeto mutuo y el enfoque en lo que realmente importaba, el propósito común.